Bien, vamos a comenzar con este segundo bloque. Va a dar comienzo a esto la profesora Andrea Pizarro. Ella va a presentarnos la UTE Adulto Mayor Cuarto, planificación de curso presencial a virtual. Este trabajo lo realizó en conjunto con el profesor Diego Muñoz, Raúl Riquelme, Patricia Arancibia, del Departamento de Rehabilitación Oral. Andrea. Permiso, yo me tengo que retirar, tengo que irme a la otra sala Ya, porque Rodrigo, ya muchas tengo gracias. rutina. Muchas ¿Me gracias. puedes hacer co-host? Estás habilitada para compartir. Ya. Voy a... Oye, tanto tiempo haciendo esto y... Sí, Ay, ocurre. no sé. ¿La tienes abierta en tu Sí, la tengo escritorio? abierta. Perfecto. Sí, está lista. Tranquila, Entonces, sí, estamos bien. ¿se ve? Ahí apareció, sí. Por fin, qué bueno. Ahí estamos, perfecto. Oye, Ya. qué gusto poder estar viéndolos. Ha sido de verdad emocionante. Me encantó la presentación del grupo de destrezas. Y ahora les voy a presentar lo que es el desafío de enseñar odontología en pandemia, un curso que era absolutamente presencial. Entonces, yo quiero contextualizar esto porque este es el curso para el adulto mayor, para las personas mayores, ¿ya? Entonces, es lo que me ha tocado decir varias veces. Me encantaría decir que es odontología para viejitos, pero en realidad, si nosotros pensamos la diferencia que pudiera haber entre esta persona y entre esta, no lo sabemos. Yo creo que todos podemos imaginarnos que dos personas de 24 años, por ejemplo, estudiantes de odontología, podrían ser muy parecidos, pero ellos, aún teniendo la misma edad, podrían ser muy distintos. Y esa es la característica más importante que tiene la atención de las personas mayores, porque tiene que ser absolutamente individualizada. Eso aplica para la prescripción de fármacos, para la prescripción de tratamientos, para todo. Entonces, en ese sentido es que nosotros no era cosa de tratar con tranquilidad, sino que con mucha precisión lo que queríamos hacer. Con respecto al 2020, los antecedentes, bueno, primero fue el estallido social, que no fue menor. Esta es una foto que está en internet, y eso primero conllevó a que muchos tratamientos quedaron ahí en stand-by, otros no pudieron completarse, algunos se pudieron retomar en enero del 2020 y nuevamente con las vacaciones dijimos ya marzo, y marzo 2020 teníamos nuestra pandemia. Entonces, frente a eso, tuvimos que hacer una reflexión académica y estudiantil. Hicimos preguntas a los chicos, les hicimos una encuesta, no era así como, aló, oye, dime, no. Hicimos una encuesta, los chicos dijeron, miren, nos faltó esta materia, pedimos antecedentes a la profesora del curso anterior, y junto con ello conseguimos que de 42 clases que hacíamos normalmente, tuvimos que optimizarnos a hacer las clases pendientes y la entrega de esas 42 clases en 7 módulos. Pero tuvimos que hacer una reestructuración interesante, que podríamos después incluso conversarlas, basadas en el perfil de egreso y adecuado a las personas mayores, pero dentro del campo laboral actual, que es muy importante, porque en este minuto prácticamente el dentista, el cirujano dentista general, en los megaprestadores no tiene ninguna opción de realizar ninguna acción que sea de especialidad. No puede. Sin embargo, sí debieran poder resolver
con mucha precisión el diagnóstico de la persona que consulta. Por lo tanto, había que enfatizar el proceso cognitivo detrás de las decisiones clínicas. Entonces, después de mucho trabajar, se hizo actividades en modalidad mixta, sincrónicas y asincrónicas, porque nosotros afortunadamente, y empezando por mí, teníamos la experiencia desde el 2015 estar con el curso online en postítulo y en el diplomado de odontogeriatría. Por lo tanto, ya teníamos cierto manejo en el tiempo que se tiene que emplear para las clases, en modalidad grabada, y el tiempo destinado a una actividad directa o sincrónica. Bueno, acá repito el tema de la encuesta en que se identificó el contenido deficiente, la creación de los 7 módulos que le dijimos, y se hizo mediante esta técnica de los tópicos generativos, que en el fondo es un conocimiento entrelazado que va a la búsqueda y a la pesquisa de lo que la persona realmente sabe y las dudas que pudiera tener, siempre mediados por un docente guía, que afortunadamente en nuestro curso se da que son profesores de mucha experiencia. Entonces, recibimos mucha información, muchas sugerencias de cómo realizar estas actividades y primó siempre la empatía. Ya no les pedimos las cámaras encendidas, sí de repente les decíamos, y algunos de ellos sí la encendían, pero la verdad es que algunos de ellos nos confesaron que no querían que viéramos la pieza, ni al gato, ni al perro que estaba durmiendo en la cama, que a veces nos tocó, que era casi simpático, pero en el fondo son situaciones privadas que no teníamos por qué necesariamente conocerlas, ¿ya? Entonces, la situación de ellos es importante. Si ellos querían, prendían la cámara, y si no, no. Nos tuvimos que aprender. En el fondo, obligar a aceptar eso, nos falta ese contacto de la cara a cara, ver sus caritas, la expresión, si están entendiendo o no. Optimizamos el tiempo y hubo una reestructuración en el diseño de la evaluación. Eso fue bien interesante. Cada módulo, de estos 7 módulos de las especialidades, cada módulo hizo una actividad individual que generalmente fue grupal. ¿Ya? En el fondo era libro abierto. Por lo demás, nosotros hicimos evaluaciones calificadas, que fueron 2 certámenes con tiempo acotado, pero realizadas en plataforma o cursos, y estuvieron bastante bien. Y lo más importante, aunque parezca de perogrullo, normalmente una vez a la semana nosotros estábamos mandando información acerca de lo que iba a pasar en la semana, ya sea conversando con la delegada o en novedades de la plataforma. Bueno, el resultado, el rendimiento académico medido en las evaluaciones tuvo de verdad un muy buen nivel, ¿ya? Entonces, claro, no faltaban las bromas, sí, estaban los cuadernos abiertos, pero, como sea. Pero en la evaluación personal, porque cada grupo pequeño tenía un profesor, los profesores decían, oye, están bien preparados, ¿ya? Entonces no era tan irreal. Lo otro es que nosotros tenemos que considerar al estudiante como una persona activa en su proceso formativo. Ya no es cuestión de que, mira, es un acompañamiento el que tenemos que hacer, ¿ya? Ya casi que eso cobraba una
forma, pero casi obligada, no estábamos encima de ellos, ¿ya? Tenemos que entregarle la responsabilidad y tenían todas las herramientas. Y dice esta conclusión: esto representa una reflexión, un trabajo en equipo de académicos y de estudiantes. Nosotros en todo minuto estuvimos recibiendo la retroalimentación de los muchachos, ¿ya? Entonces acá, y muchachas, de modo que nosotros en todo momento hacíamos una mirada, avanzábamos, retrocedíamos, hacíamos integración, pero lo más importante, y que no quedó escrito acá, es que nosotros tuvimos durante 2019 la crisis, yo diría, del aula vacía, ¿ya? De repente llegaban profesores de la Facultad de Medicina y teníamos 10 estudiantes de 64, de 80. Entonces, eso era frustrante. Ya había profesores que decían, yo no tengo ni ganas de hacer la clase. De repente habíamos más profesores, ¿ya? Entonces, eso fue como que esta pandemia nos obligó a decir, ya, muy bien, nosotros igual íbamos a tener una presencialidad más reducida porque esto del aula tan vacía ya era frustrante, ¿ya? Por lo tanto, esta metodología debiera perpetuarse, esta modalidad de entrega, y probablemente podría hacerse un poco más integradora cuando volvamos a la presencialidad con el tema del grupo pequeño, pero lo más importante es que pienso que fue la tremenda oportunidad para innovar, para crecer y sobre todo plantearnos muy bien, especialmente en la UTE nuestra, que atiende personas mayores, porque nosotros no podemos enseñar algo como parejo para todos, porque nos puede llegar un paciente que necesite una prótesis, pero puede que necesite también solo operatoria porque tiene todos sus dientes. Y esta es mi presentación, nuestra presentación, Diego Muñoz, Raúl Riquelme, Patricio Arancibia y yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante. Bien, vamos a continuar con la presentación de la profesora Angelina Contreras. Ella nos va a hablar sobre la experiencia de enseñanza virtual en una UTE de deporte. Angelina. Hola, ¿me escuchan? Sí, estoy acá, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Yo tengo un problema, Ya, sí. que yo voy a hablar por el computador, pero Ya. voy a mostrar, o sea, voy a hablar por el teléfono y voy a mostrar el computador, porque en el computador no tengo audio. Sí, entonces, cuando yo hable, tal vez no sé si va a ir cambiando la imagen o qué, pero no sé ahí qué irá a suceder. Y lo otro que me va a acompañar el profesor Maximiliano Zúñiga también, que ya. también es del área de deportes, así que, muchas gracias a todos y a todas, somos más todas, bueno, y Max que está ahí también acompañándonos. Si Sí, es que, Angelina, tranquila, estamos bien de tiempo, así que... ya, perfecto. Entonces, ¿cómo lo hago para compartir mi Está presentación, que es liberado. chiquitita? Ya, coloca A ver, compartir a través de tu computador, ¿cierto? sí, está en el No sé si computador, Max... pero no es Mac, pero esto no lo he hecho antes de, no recuerdo. O sea, sí creo que lo he hecho, pero ya como que estoy medio confundida. Sí, Y aquí está. sí, ¿encontraste la presentación? Sí, la tengo acá, sí. ¿Y ahora Mm. que le pongo compartir? Compartir, sí. Sí, pero ¿cómo te lo comparto? Es que lo tengo en Tienes el... que en compartir pantalla. Está abajo, al lado del Sí, chat. no, es que Ya. ¿La no lo tienes veía. abierta? Sí,
Ya lo tengo, sí, es que no Ya. veía esa parte, Ah, ya. la tenía oculta, perdón. No, tranquila, sí, estamos. Ya, Ahí, está bien, apareciendo. Muy bien. aquí sí, ya, perfecto. Ya, bueno, nosotros se nos pidió que habláramos un poco sobre la experiencia del área de deportes con nuestros cursos deportivos de pregrado, que la verdad es que siempre nuestros cursos se han hecho de forma presencial y uno de los requisitos del curso es que las personas vayan al curso al 100% de las clases. Eso ocurría en la presencialidad. Y claro, la fortaleza del curso era que se hacía presencial, de que las personas compartían entre ellas, aprendían en conjunto, el profesor estaba ahí en el momento para corregir, pero llegó el momento de hacerlo online y eso ya nada había, no teníamos ni siquiera materiales que estaban en clase. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, ustedes saben que teníamos el gimnasio, que se hacían, nosotros cuando dictábamos las UTES de deporte, los estudiantes elegían el deporte que querían tomar, si querían tomar ajedrez, si querían tomar acondicionamiento físico, o tenis de mesa, o voleibol, básquetbol, fútbol, o sea, podían elegir entre varias alternativas y con diferentes profesores. Entonces ahora se nos presentaba el tema de que no podíamos ofrecerle tenis de mesa, probablemente ajedrez era difícil, ofrecerles el básquetbol, ya no podíamos ofrecer eso, por lo tanto decidimos que entre todos los profesores íbamos a tomar a todos los estudiantes que quisieran realizar el curso de deporte, pero íbamos a dictar todos el mismo curso en diferentes secciones. ¿Ya? Bueno, este es un curso de pregrado, ¿cierto? Que se dicta para el primer año y segundo año de la carrera, es un curso esencial y obligatorio, y que el principal objetivo es que a través del ejercicio físico desarrollen habilidades interpersonales declaradas en la carrera de la Facultad de Odontología, ¿ya? Entonces, el ejercicio físico viene siendo un medio para desarrollar otras habilidades que necesita el odontólogo al egresar de la carrera. Bien, entonces acá me gustaría mostrarles la imagen que aparece a la derecha. Es una imagen que saqué un pantallazo al teléfono de una página, un canal de YouTube que nosotros armamos al principio, empezamos a armar al principio de la pandemia, donde empezamos a hacer videos, diferentes videos y de diferentes profesores. O sea, todos los profesores hacían videos. Inicialmente fue un caos porque los videos eran, podría decir, tragicómicos, pero posteriormente fuimos avanzando, superándonos como profesores, ¿cierto? Y logramos aprender. ¿Y cómo logramos aprender? Porque ocurre que yo tenía un familiar, que es mi hermano, que llevaba muchos años trabajando en esto de grabar videos, que a él le gustaba mucho, y él en cierta forma me fue enseñando algunas cosas las que yo pude ir traspasando a los profesores y de a poquitito fuimos mejorando nuestros videos, con lo poco y nada que teníamos, con cada una de las cámaras que cada profesor tenía, lo grababa y tratábamos de lograr hacer una buena imagen, eliminando un par de cosas, haciendo un par de tomas, después editando lo mejor que se podía y logramos ir mejorando nuestras propuestas hasta que fuimos sacando nuestro canal de YouTube y haciendo diferentes videos. Para esta cosa de los cursos también, como necesitábamos todos los profes dictar el mismo curso y a la vez, entonces teníamos que mantenernos coordinados. Por lo tanto, decidimos realizar semanalmente reuniones con todos los profesores donde discutíamos qué iba pasando cada semana con el curso, porque como era una experiencia nueva, no podíamos o no queríamos cometer errores. Por lo tanto, estábamos tratando de cuidar un poco, o lo más que se pudiese, el tema del cometer el error por la inexperiencia. También se creó un archivo de Drive donde los profesores, todos, revisábamos la información que más o menos tenía la lista de los asistentes, donde teníamos el calendario académico y se sabía en qué fecha se evaluaba cada cosa. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que están, para el video 1 aparece el link en YouTube del primer ejercicio que se evalúa y el segundo ejercicio para el video 2, para la evaluación 2. Entonces todos los profes íbamos con los mismos contenidos, con las mismas semanas y evaluábamos las mismas semanas también. Por lo tanto,
cuando a alguien se le presentaba un problema, el problema se lograba, ¿cómo se llama?, superar entre todos, porque íbamos más o menos todos en el mismo, haciendo el mismo trabajo en cada una de las secciones del curso. Bueno, voy a retroceder aquí también. Bueno, dentro de las debilidades que se nos presentaron al principio fue el hecho de que, bueno, no teníamos materiales. Había profesores que claramente tenían menos internet que otros, o ocurre que también los profesores tenían horas de trabajo en la que los estudiantes no se iban a poder conectar, por lo tanto tuvieron que empezar a cambiar los horarios de sus otros trabajos para poder hacer lo que nosotros estábamos dictando, y muchas veces cuando tenían que dictar el curso también estaban en otros lugares porque tenían que compatibilizar las dos cosas, por lo tanto también fue complejo encontré el lugar donde cada profe dictaba el curso, porque también el profe no solamente se sentaba y hablaba, sino que el profesor tenía que mostrar, correr, saltar. Por lo tanto, no era fácil. O sea, si yo estoy en mi casa y quiero grabar, tengo que tener un espacio donde ojalá no se pase mi hija por detrás, ¿cierto? O donde ojalá yo tenga un espacio donde pueda moverme con relativa comodidad, y eso muchas veces nos gustó a los. Bueno, esto ya se los mostré. Acá tengo que, bueno, en la pauta de evaluación, todos teníamos la misma pauta de evaluación, y a los estudiantes aquí tengo una pauta que utilizamos para una unidad. Y cuando al estudiante se le enviaba el resultado de su evaluación, el estudiante recibía esta planilla, ¿ya? Donde se le indicaba ya, acá tú, si respetaste la cantidad de ejercicios que se te solicitó, tienes 10 puntos, o tienes 9 o tienes 8. ¿Y por qué tienes 9 o tienes 8 y por qué no tienes los 10? Entonces, esa información se les entregó después de las evaluaciones. Bien, acá les quería mostrar que para las evaluaciones lo que hicimos fue que cada profesor, indistintamente yo, otro profesor, aquí mostré solamente a 3 profesores, pero todos hicieron cápsulas, donde explicábamos nosotros los ejercicios en la cápsula final, en las clases, ¿cierto? Se hacía la clase normal, pero después para la evaluación final, lo que se hacía era enviarles un video a los estudiantes donde ellos pudieran apreciar con mayor claridad lo que se les pedía, y no tuvieran, no sé, de repente si estamos en clase, se nos puede cortar el internet y no puedo ver bien la imagen. En cambio acá iban a poder revisar el video con calma y las veces que ellos quisieran. Entonces aquí les voy a mostrar un poco qué es lo que ellos veían cuando nosotros les enviábamos los videos para las evaluaciones. Entonces les voy a mostrar un poco todo, porque en realidad la idea es que no vean así cada video por completo. Es como para que tengan la idea de qué es lo que se hizo, qué es lo que nosotros como profesores mostramos. Entonces, la evaluación parte con que los mismos profesores se exponen en el video a ser observados y a ser en cierta forma evaluados por los mismos estudiantes, ¿ya? Y luego, ¿cómo evaluábamos? Los estudiantes nos hacían un video a nosotros. Entonces, luego nosotros recibíamos de ellos lo mismo que nosotros les habíamos enviado, ¿ya? Y bueno, dentro de los videos nosotros les explicábamos qué tenían que hacer, ¿cierto? Como ustedes acaban de ver, pero después en sus videos ellos también tenían que hablarnos a nosotros, además de crear el video a la manera en que ellos desearan. Y el video tenía un límite de duración, no era libre, y era un límite más o menos acotado, por lo tanto ellos tenían que obligarse a sintetizar lo que iban a mostrar, hablando o ejecutando los ejercicios, porque había un tiempo límite que también era evaluado. Claro. Ahora vamos a hablar un poco de lo que ocurría con nuestro curso dentro de la clase. El profesor Maxi, acá te dejo.
Hola, buenas tardes. Perdón. Muchas gracias, Angelina, por invitarme a poder compartir la experiencia que tuvimos nosotros como profesores directos en la enseñanza de la actividad física. En lo que contempla el tema de la metodología utilizada en las clases, fue muy importante y nos dimos cuenta que el trabajo en equipo entre nosotros y la unión que tuvimos nos potenció. Como decía anteriormente la profesora Angelina, se hizo una hoja de ruta en donde ella nos indicó el camino que debíamos seguir y todos comenzamos a colaborar fehacientemente desde nuestro punto de vista, lo que nos ayudó a mejorar significativamente las clases, por lo menos durante el año pasado, porque ya con 2 años uno más o menos conoce un poco el training que se va llevando y le toma el ritmo al asunto, entonces se hace un poco más fácil ir innovando las cosas, ¿ya? Sumado a esto, y específicamente lo que tiene que ver con el clase a clase, dentro del encuadre que se realizaba para realizar el entrenamiento, al estudiante se le solicitaba que prendiera su cámara, argumentando de qué manera, de que era muy importante que nosotros pudiéramos observar cómo ejecutaba el ejercicio o dónde estaba entrenando. ¿Por qué razón? Porque existen riesgos de lesiones o de accidentes. Uno mismo como profesor tuvo la experiencia de repente decir, ya, tienes que transmitir una clase en un lugar donde no tenías tus implementos, los cuales estabas acostumbrado, un tatami, una mancuerna pequeña que sea, o una simple cuerda. Y nos pusimos en el rol de los estudiantes también, chuta, los estudiantes también están así, tampoco tienen una colchoneta, digamos, en donde poder ejecutar. Entonces, eso fue un gran obstáculo como antes había mencionado, pero fue súper bien manejado por el trabajo en equipo que mostramos y eso se vio concretamente en las reuniones semanales que teníamos, en donde nos retroalimentábamos a cada uno, digamos. Volviendo al tema de la cámara, evidentemente la actividad física implica su riesgo, entonces el tema de que ellos ejecutaran bien el ejercicio nos prevenía que se lesionaran o que tuvieran algún accidente, porque a veces uno es despistado, no sabe que tiene algo atrás y se puede caer. Entonces los estudiantes comienzan a comprender esta parte del profesor y ellos mismos comienzan a crear un espacio en sus casas, espacios que antes no existían y que van ligándonos aún más o vinculándonos con el tema de la actividad física, como un promotor o un, digamos, factor protector ante futuras enfermedades que tienen que ver con que entre mejor estado físico tengo, más preparado voy a estar. Además de esto, los docentes también intencionábamos el protagonismo de los estudiantes. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, les enseñábamos a medir los tiempos de recuperación según las pulsaciones. Entonces, ellos mismos decían, profesor, estoy a 1 pulsación por segundo, yo puedo partir el ejercicio. Entonces se va generando se va gestando una autonomía del propio estudiante a decir, yo estoy preparado para dar el siguiente paso. Y con esto los estudiantes se iban vinculando paso a paso con lo que nosotros queríamos, en el fondo, que era entregarle herramientas, tanto para que desarrollaran su espacio, como un entrenamiento personal, porque en el fondo los estudiantes son los expertos de lo que les pasa. ¿En qué sentido? En que estamos con el límite de la pantalla y la actividad física se enseña generalmente de forma presencial, pero esto generaba en el estudiante un autoconocimiento de sus necesidades y sus fortalezas. Entonces esto nos ayuda a que el estudiante mismo de repente, uno estaba haciendo la clase y comenzaba a elongar solo, comenzaba a hacer ciertos gestos de calentamiento o algunos intentos de los ejercicios que eran más elaborados, digamos, como una sentadilla, o después decían, profe, yo no creo que pueda hacer este ejercicio, y ellos se van dando cuenta solitos que sí podían, que haciendo un poco más de elongación,
o trabajando un poco más de fortalecimiento de abdomen, le salía el abdominal ovillado, por ejemplo. Otra cosa que también tiene que ver con el tema de las clases en sí, era que al tener la cámara prendida, se lograba una interacción entre el grupo curso. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, había un estudiante que le costaba hacer la sentadilla, y mucho, digamos, se le levantaban los talones o ciertos gestos técnicos que no son propios de una persona que realiza actividad física recurrentemente, pero había una estudiante que era mujer y que sí lo hacía muy bien, entonces este estudiante se motivaba y tan solo con ir viendo a sus compañeros se generaba una representación del ejercicio y pasaban 2 o 3 semanas y este estudiante sí lograba desarrollar el ejercicio porque se le presentaba un desafío al ver a su compañero o a su compañera cómo avanzaban. Entonces se generaba como una sana competencia de no quedarse atrás, sino que en el fondo dar pasitos más motivados se visualizaba el esfuerzo que hacía por desarrollar el ejercicio, ¿ya? Entonces, también podemos hablar sobre las expectativas de las cuales nosotros depositábamos los estudiantes constantemente. Les decíamos que pueden hacerlos sentir capaces. Además de eso, por ejemplo, felicitar al que se esfuerza más y puede menos. Entonces, en este sentido, lográbamos reforzar constantemente a los estudiantes y hacerlos sentir capaces de que podían. Entonces, siempre nuestro parámetro estaba en eso, en que fortalecer y valorar manteniendo sus expectativas altas. También tenía que ver mucho el tema del manejo y el uso de las plataformas. Nos dimos cuenta que los estudiantes eran capaces de avanzar muy rápido. O sea, el solo hecho de pedirle un video, por ejemplo, diseñar un correo especial para el curso, o dar una idea, que era, por ejemplo, estudiantes, ustedes también pueden armar un canal de YouTube. Se motivaban, armaban su canal de YouTube y se veía reflejado en las evaluaciones que los estudiantes eran capaces de innovar y crear herramientas tecnológicas que antes de la pandemia no existían. Entonces, este duro golpe que recibimos en un momento nos fue transformando, nos fue transmutando como en un área de deporte un poco más tecnologizada, digamos, con la necesidad de hipertrofiar esta parte que estaba poco explorada. Entonces nos hizo avanzar un poquito más rápido, digamos. ¿Qué más puedo mencionar con respecto a esto? Nada, y lo más importante también estaba en generar el vínculo con el estudiante para que él se sintiera cómodo, no juzgado, y pudiéramos ayudarlo a que avanzara en su proceso y tomara la actividad física como un factor protector, tanto psicológico como emocional, porque nos movemos en un mundo altamente cognitivo, en donde la exploración del cuerpo, de la meditación, de la relajación, de los estiramientos, está un poco dejada de lado, y viene este deterioro físico propio del paso del tiempo. Entonces, al finalizar el curso, si bien era un poco exigente para los que no practicaban actividad física, existía un reflejo de agradecimiento, porque nosotros les entregábamos las herramientas necesarias para que ellos fueran desarrollando todos los ejercicios y creíamos en ellos. Entonces esto hacía que los estudiantes también entraran motivados al curso, señalaban las gracias en los videos que mandaban para las evaluaciones, por las herramientas que le íbamos entregando como equipo de área de deportes, porque fue todo consensuado siempre como equipo a través de las reuniones que realizaba. Lo otro, yo quería comentar otra cosita que había anotado acá, se nos olvidó, es que también dentro de las clases
hubo un curso que era más avanzado que los otros, porque era, estamos dos cursos, el acondicionamiento físico 1 y el acondicionamiento físico 2. El acondicionamiento físico 2 era para chicos que ya habían tomado el curso 1, y en ese curso principalmente los estudiantes tenían que, la mayor parte de las clases las dirigían ellos. Entonces, nosotros trabajamos con la otra profesora que estábamos a cargo de ese curso, dirigíamos las primeras clases de la unidad, y luego los mismos estudiantes realizaban la clase, y al término de la clase hacíamos la retroalimentación. A la siguiente clase le tocaba a otro grupo. Y eso también permitía que los estudiantes estuviesen siempre siendo desafiados a hacer algo o a aprender algo. Bueno, y en los cursos, en el acondicionamiento físico 1, también ocurría que los estudiantes en ciertos momentos iban dirigiendo algunas actividades, pero mucho menores. Y eso hace que también el estudiante tenga que prender su cámara y estar ahí siendo observado de forma permanente. Yo creo que la mayor fortaleza nuestra como ¿cómo se llama? Como área de deporte para los cursos fue el hecho de que logramos hacer que nuestros estudiantes mantuviesen sus cámaras encendidas. Eso. Bueno, eso es todo nuestra presentación. Muchas gracias, Angelina. Felicitaciones. ¿Puede dejar de compartir, por favor? Vamos a escuchar la próxima presentación y vamos a dar paso a comentarios o preguntas, ¿ya? Bien, Pamela, ¿ya está? No sé si estás conectada, Pamela. Ahí está. Está silenciada. Hola, buenas tardes. Ahí sí. Ya, espérame. Voy a Estamos en clínica. Me Sí, vine corriendo para acá. sí. Sí. Gracias, Pame, por haberte conectado. Bien, le corresponde entonces a la profesora Pamela Muñoz. Ella va a presentar dos trabajos. Uno es de teleodontología, experiencia educativa en el curso UTE del niño y adolescente, que lo hizo junto a la profesora Eugenia Enríquez, del Departamento del Niño. Y el otro trabajo corresponde al preclínico de simulación en dientes primarios, también de la UTE del niño y adolescente 4, que lo hizo en conjunto con la profesora Melissa Solar, Susana Valenzuela, Paula del Valle, que también son del Departamento del Niño. Ya, Pame. Ya, buenas tardes. Bueno, agradezco la oportunidad de poder compartir esta experiencia educativa en el curso del último nivel de clínica de la UTE del Niño y Adolescente 4 del 5º año. Bueno, puntualmente lo que nos sucedió fue que producto de esta pandemia, la atención odontológica de todos nuestros infantes, de los adolescentes, se suspendió debido a la crisis sanitaria de esta pandemia, y además se cerró la clínica en la Facultad de Odontología. Y estamos hablando de un curso que además venía del estallido social, que se supone que ellos iban a terminar la clínica y el semestre en marzo. Y resulta que los pilló la pandemia y tampoco pudieron desarrollar sus actividades clínicas y quedó todo truncado a comienzos de marzo, por lo tanto tampoco como que terminaron el ciclo clínico que venían de 4º año. El primer semestre se hizo un fuerte énfasis en todo lo que fueron las actividades online, pero el segundo semestre vimos que este curso es clínico, de cómo volvíamos a clínica y sobre todo en una población que es mucho más sensible, como es la infancia y los adolescentes. Entonces, a nivel mundial, se empezaron a implementar distintas modalidades de telemedicina y surge también la teleodontología. Y fue una oportunidad que vimos nosotros para poderlo implementar en los estudiantes de odontología y empezar a reanudar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias clínicas de la atención de pacientes odontopediátricos. Una de las herramientas que ustedes ven ahí es una app que surge en Noruega y la da a conocer en el Congreso Mundial la IAPD y después la ALOP
con ayuda de odontopediatras colombianos, parece, modifican o transcriben al español esta modalidad que después yo les voy a decir para qué usamos esta app. Bueno, lo consideramos como una innovación educativa porque no había precedente, pero nos permitió establecer contacto previo y oportuno con estos pacientes. La intención fue que a través de la teleodontología los estudiantes pudieran realizar la ficha clínica solicitando antecedentes de anamnesis, ver los registros fotográficos, tomar indicadores, realizar encuestas. Posteriormente, ellos tienen que formular un diagnóstico, un plan de tratamiento presuntivo, individual, con enfoque de riesgo odontológico. Esta modalidad ya se implementó como una actividad adicional en el programa de quinto año, establecida en la Corte del año 2020 y del año 2021. Entonces, de acuerdo a la experiencia internacional, nosotros establecimos un protocolo de teleodontología y se establecieron pautas ya en que hicimos un periodo de formación con los estudiantes mediante clases online y establecimos ciertas estructuras para que ellos pudieran contactar a estos pacientes. En este caso no son casos clínicos que nosotros teníamos dentro de o casos de años anteriores en que trabajáramos lo que era formulación o estas competencias de diagnóstico y plan de tratamiento. Nuestra intención siempre fue pacientes nuevos, pacientes actuales y que tuvieran contacto con estos pacientes. Entonces lo primero fue establecer una preconsulta virtual, donde ellos tienen que establecer una contactibilidad con el apoderado y establecen la modalidad, que puede ser a través de vía telefónica o mail. En esa oportunidad se le invita a la atención odontológica en modalidad de teleodontología. Para ello el paciente se le envía un consentimiento informado para teleodontología, el cual se lo devuelve al estudiante, ya sea a nivel del correo o también en otras oportunidades los pacientes lo leían y por WhatsApp o por una reunión Zoom establecían, antes que empezar con esta actividad, el consentimiento informado de esta actividad. Luego establecían las consultas virtuales, tanto sincrónicas como asincrónicas. Por un lado, ellos van a realizar ficha para registrar los datos relevantes para formular su diagnóstico. Y otra cosa que les dijimos, que como están trabajando con menores de edad, siempre el paciente debe estar acompañado por el tutor. Establecimos una ficha de teleodontología en que les indicamos, esta es como la primera parte, pero es un continuo, y ahí ustedes ven, por ejemplo, el inicio, aquí están los antecedentes generales, y en la parte de actividad remota, por ejemplo, usted tiene acceso a internet, sí o no, qué le conviene más, por WhatsApp, por Zoom, o por Meet, por otro medio remoto. Establecimos también una consulta virtual asincrónica, ¿por qué? Porque al apoderado se le pidió que le tomara fotos de la cavidad oral del niño, y esto es lo que yo les hablaba. Esto en realidad es un tutorial en que dice cómo envío fotos de los dientes de mi hijo al dentista. Entonces esa fue una muy buena herramienta porque los apoderados en forma sincrónica tomaban estos registros fotográficos y después se los hacían llegar a los pacientes, a los alumnos. Ahí ustedes pueden ver algunos de los registros. Ese tutorial indica cómo el apoderado tiene que poner sus dedos. Ahí el apoderado ocupa un espejo en su casa, ¿ya? Y realmente habían fotos muy, muy buenas que podían, con esa herramienta, los estudiantes tener un mejor acercamiento a la clínica. También se generaron las órdenes de exámenes radiográficos y también se establecieron interconsultas cuando se estableció. Y aquí quiero dar las gracias públicamente al Departamento de Radiología y a la doctora Silvia Osorio, ya que ellos establecieron un protocolo de teleconsulta e indicación radiográfica del área en el contexto de pandemia.
todos los estudiantes establecían horarios y jornadas para poder trabajar con el área de radiología. Las radiografías, se citaban a los pacientes para que se tomaran las radiografías, después los estudiantes las retiraban y ellos por forma telemática veían el diagnóstico y hacían el informe radiográfico. Por último, se establecía con todos estos antecedentes, porque además ellos en su formación académica de tercero y de cuarto, para poder realizar un tratamiento con enfoque de riesgo, tienen que tomar índices. Ya, no pueden tomar índices clínicos, pero sí podían hacer un índice de riesgo social, sí podían acceder a hacer un asesoramiento de dieta posterior a tener el instrumento que es el diario de dieta. También interrogaban al paciente en relación a dieta y a técnicas de cepillado, ¿ya? Les mandaban video los apoderados a los estudiantes con cómo se estaban cepillando los niños, y si la actividad también era sincrónica, les mostraban las técnicas de cepillado. Con todos esos antecedentes, ellos podían ya formular un diagnóstico integral y planificar un posible tratamiento. Entonces se coordinaba con el equipo docente, que en este caso era la doctora Eugenia Enríquez por un lado y yo por otro. Recibíamos en forma coordinada, creábamos grupos de estudiantes donde presentaban sus casos clínicos, se hacía la retroalimentación y se decidía la planificación de tratamiento. Esta planificación de tratamiento también implicaba tanto consultas virtuales, porque la parte de promoción en salud la tenían que hacer vía telemática. Y se impulsó el EducaFouch como una herramienta de nuestra universidad para que los estudiantes también accedieran, hicieran educación a través de Instagram, ya en esta plataforma. Y fue súper positivo porque muchas veces en la consulta o acá en la misma facultad, el apoderado no siempre tiene el tiempo ni la dedicación para escuchar al estudiante, y por otro lado el estudiante está tan abocado a su quehacer odontológico que no le da mucha importancia a lo que es promoción en salud. Y aquí nos dimos cuenta que ellos pudieron llegar al grupo familiar, darse el tiempo de realizar asesoramiento de dieta, técnicas de cepillado, y esto se tenía que ir registrando en una bitácora con el número de sesiones y las actividades que se hicieron. Por otro lado, también como este paciente después iba a la clínica, atención presencial, porque en este periodo ya la clínica abrió y se dio la oportunidad, bajó los índices, se abrieron, cambiamos de fase y podíamos recibir pacientes en la clínica. Así que también ellos, a través de este contacto, efectuaban el triage COVID en forma remota. Bueno, como les comentaba, previo a que el paciente ingresara a clínica, presenta esta actividad al docente tutor de manera telemática, en que resolvemos el caso clínico y se establece un diagnóstico presuntivo y se empieza a trabajar con el paciente en su tratamiento en promoción en forma virtual. Ya tenemos pautas de evaluación y ahí se establecieron también dentro del programa las estrategias metodológicas y cuáles iban a ser los resultados de logros de aprendizaje. Bueno, esta metodología remota permitió cumplir con los logros de resultado de aprendizaje de competencias clínicas en la atención dental a través de supervisión docente, pautas y protocolos de atención virtual de los pacientes. Y por otro lado, sustituimos parte de la atención presencial por teleodontología. Antiguamente los estudiantes, cuando recibían un paciente, a veces demoraban hasta un mes en efectuar la ficha clínica, ya antes de presentársela al docente y que se le dé el pase para poder empezar a atender. En esta oportunidad, todas esas sesiones se hicieron en forma telemática y el estudiante ya había comenzado a realizar promoción en salud, y lo que sí que este curso, la cohorte 2020, ya había atendido pacientes en tercero, había atendido pacientes en cuarto, ¿ya? Entonces venía con competencias clínicas mucho mayores a lo que vamos a tener con la cohorte 2021. Entonces ese curso
Apenas se le dio el pase, el paciente asistía e inmediatamente en la primera sesión tenían que realizar índices, por ejemplo, índices gingivales, una buena profilaxis y verificar el diagnóstico clínico, ¿ya? Y ver si había alguna modificación con el presuntivo que ellos habían hecho, y en esa sesión terminaban de hacer la parte de prevención, o sea, el paciente si necesitaba sellantes, si necesitaba flúor, todo eso quedaba listo en la primera sesión que iba el paciente. Y ya en la segunda sesión empezaban con rehabilitación propiamente tal y a trabajar por cuadrante, ¿ya? Por lo tanto, se optimizó el número de sesiones clínicas en esta modalidad. Bueno, ahí algunos de los resultados de aprendizaje que nosotros tenemos declarados en el programa de curso. Como conclusiones, esta herramienta nos dio la posibilidad de poder continuar con el proceso de desarrollo de las competencias clínicas de nuestros estudiantes y por otro lado entregar una atención integral al paciente y a su familia, junto con optimizar las sesiones presenciales en clínica y disminuir el riesgo de contagio, pero siempre bajo una supervisión y con retroalimentación del tutor. Muchas gracias. Karen, no te escucho. Estás silenciada, Karina. ¿Tienes tu otra presentación? Porque Sí. ya. Sí, continuemos y al terminar comenzamos con los comentarios y preguntas. Bueno, también parte de cómo activar de nuevo las competencias clínicas de nuestros estudiantes de quinto año, se decidió hacer un preclínico de simulación en dientes primarios en esta UTE. Bueno, como les decía, las actividades presenciales también afectaron otras actividades y entre esas también fueron las actividades preclínicas, ¿ya? Pero acá, en este curso que no debería tener actividades preclínicas, nosotros vimos que también había un problema con el desarrollo de las competencias psicomotoras, porque ya iban entre el estallido social y los meses que llevábamos ya de pandemia, estábamos conscientes de que a lo mejor habían perdido parte de esa competencia psicomotriz. Por lo tanto, se implementó esta modalidad de actividad preclínica en este nivel, en base a simulación, para poder desarrollar competencias psicomotoras en operatoria y endodoncia en estos dientes primarios de marfilina. Pame, no estás compartiendo la No estás pantalla. compartiendo. Ay, ¿qué Sí. hice? Ya, Es perdón. que dejaste compartir la anterior, pero faltaba compartir esta. Sí. Ay, perdón, ya. A ver, ¿cuál es? No. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahí sí. Ya, entonces esta me la salto. ¿Dónde quedamos? Aquí, ya. Ahí. Ahí sí. Ya, entonces el objetivo fue implementar la modalidad de actividades preclínicas en un nivel de quinto año que nosotros tenemos súper claro que es un nivel clínico, en base a simulación para volver a desarrollar estas competencias psicomotoras en operatoria y en endodoncia en dientes primarios de marfilina. ¿Ya? Ahí tienen una foto de los dientes que nos pudo comprar la facultad para poder realizar estas actividades. Estos dientes además tienen cámara, ¿ya? Entonces se implementó como una actividad psicomotora adicional en el programa de quinto año. Y en paralelo se estaba también trabajando con teleodontología. Entonces estábamos preparándolos para poder acceder a la clínica en las mejores condiciones. Aquí se trabajó con el equipo que mencionó antes Karen, que era la doctora Melisa Solar, la doctora Susana Valenzuela, la doctora Paula del Valle y yo. Fuimos las 4 encargadas de empezar estas actividades a finales del año 2020 y principios del año 2021. Se establecieron las pautas de evaluación y las rúbricas. La finalidad fueron
no solamente trabajar en un diente primario, sino que aprovechamos también de evaluar otras destrezas. Como protocolo COVID, una de las medidas que se estableció en forma bastante rígida fue el manejo técnico de aislación absoluta. Por lo tanto, los estudiantes tenían que trabajar también en preclínico con estas condiciones. Aparte, las terapias pulpares en dientes primarios, trabajar de nuevo y realizar, porque nosotros hacemos unas matrices individuales, ¿ya? Y después la rehabilitación en dientes primarios, principalmente clase 2 en base a resinas compuestas, manejo de materiales dentales, porque tenían que volver a preparar desde un eugenato, manejar resinas, lo que es en relación a pulpotomía. Y también el manejo de los EPP, porque para entrar a preclínico también tenían que tener las mismas condiciones que iban a clínica, por lo tanto también tenían que saber el manejo de un EPP en un contexto COVID. Se establecieron rotaciones de asistencia a los talleres preclínicos de acuerdo a los aforos, y así fue como fueron desarrollando endodoncias con la realización de pulpotomía con distintas técnicas, porque ocupamos puntualmente técnica una de formocresol, pero también con sulfato férrico, y operatoria en dientes primarios fueron clase 2 con resinas o ocluso proximal. También se implementó en UTES, en la plataforma o curso, test y tareas, que consistían en que los estudiantes tenían que además subir el registro fotográfico de la secuencia de sus etapas en cada taller, porque eso también nos permitía en la evaluación tener una mejor visualización del proceso y una retroalimentación. Y aparte, en ese UTES tenían preguntas en base a lecturas complementarias, de acuerdo al tema o el taller que les tocaba hacer. Esta metodología también permitió desarrollar nuevamente las habilidades y destrezas técnicas en estos estudiantes que llevaban más de un año sin actividades presenciales antes de dar inicio a la atención infantil en clínica. Y además permitió también la evaluación formativa y calificativa de las competencias psicomotoras en base a un modelo simulado. Es así que esta modalidad de simulación clínica ha permitido continuar con el proceso de desarrollo de las competencias psicomotoras necesarias para retomar las actividades clínicas en los infantes y los adolescentes en estos estudiantes de quinto año. Muchas gracias. Muchas gracias, Pame. Bien, ha sido muy interesante este bloque, al igual que el anterior. Han estado muy buenas sus presentaciones, así que voy a dejar la palabra para quienes quieran hacer alguna pregunta o realizar algún comentario. Cookie. Y que somos poquitos. Sí. Yo estoy poniendo las notas de la UTE al mismo tiempo que estoy escuchando. Bueno, oigan, miren, solamente quería decirles que, a ver, en el adulto mayor, con la, ¿cierto? Andrea. Con la Andrea, si es que con la Andrea, creo que en verdad, igual como con la PAME, es difícil enseñar en clínica en estas condiciones y hacer este cambio total, yo encuentro muy, muy loable. Y en verdad felicito al grupo de haber podido llevar a cabo este cambio. Y creo que en verdad, como nos dijo hoy día la doctora Manzanares en la mañana, creo que igual vamos a tener que hacer como una revisión, ¿no es cierto?, de qué es lo básico que en verdad tiene que saber el alumno de pregrado, en el fondo, el dentista general. Creo que lo vamos a tener que hacer, lo digo por todas las cosas que nos damos cuenta de lo que tienen que entregar, que se demoraban siglos en hacer una ficha clínica, y que esto se está logrando mejorar con estas nuevas técnicas que estamos empleando, como lo que recalca la PAME, ¿no es cierto?, de utilizar la teleodontología para poder avanzar en todas esas primeras etapas de índices y cosas que van en una entrevista, y que después pueden ser corroborados en el fondo en la primera sesión clínica, y es una corroboración y no una entrevista de pe a pa. Sobre todo felicito por el hecho de que tal vez ahora, ¿no es cierto?, con esto de teleodontología también
ha sido positivo el hecho de poder enseñar a las personas la educación para los pacientes, que también lo habíamos visto en la clínica de mantención, que es súper importante, que se logró y se ha logrado como ese seguimiento, haciéndolo por teleodontología y sobre todo en pacientes, incluso adultos mayores, ¿no es cierto?, que ayudados por sus hijos o por sus nietos, los ponen al teléfono, incluso les ponen el Zoom para poder como verlos, ¿ya? Y ellos están ahí, ¿no es cierto?, así como, y contestan, sí, bueno, muy, yo creo que esto que ustedes han planteado es, pero de lejos, súper positivo. Lo que yo quería simplemente preguntar, bueno, el comentario para la gimnasia, es que en verdad me llamó mucho la atención, y también me había llamado la atención en otros cursos que hemos estado haciendo, en que han sido muy autodidactas. Y han tenido que estar aprendiendo solos, poco menos que cómo poner el video, cómo poner la cámara, cómo hacer los propios videos. Es cierto que Pregrado puso a disposición de nosotros, ¿no es cierto?, hartos cursos como para poder primero manejar mejor un curso, que igual hay gente que todavía ni lo maneja. Después también nos puso al tanto de cómo hacer para hacer clases más entretenidas y mejores, porque de las clases que uno daba, que se acostumbraba así como que 3 horas, después tener que hacerlo en 30 minutos, de verdad que casi imposible, pero nos enseñaron a editar, nos enseñaron a meterle música, nos enseñaron a hacer algo más bonito. Sin embargo, igual yo creo que todavía estamos lejos de poder hacer algo tan pro como yo lo he visto en otros cursos, así como tan bonito. Entonces creo que nos hace falta eso de, ¿cómo es posible que tengan que estar solos ahí aprendiendo y pidiendo la ayuda al amigo del video, que poco menos que les ayude y les enseñe? Creo que eso debía ser un portal de soporte para esta clase de trabajos que tenemos que hacer, y deberían ayudarnos más, porque de verdad que ha sido para algunos, pero muy tremendo, y a pesar de, o sea, sobre todo para los que somos más viejos, o sea, les cuento, hay personas que están ahí, no sé, porque están de los 60, más arriba, que están tratando de aprender cómo funciona todo esto, y ha sido muy difícil, y creo que se requiere mucho más acompañamiento en ese aspecto, a pesar de que yo sé que Pregrado, ya con la doctora Armanetti y todos han tratado de hacer lo máximo. Pienso que se necesita mucho más. Eso, eran puros comentarios positivos, ¿o no? Gracias, Cookie. Andrea, ¿quieres decir algo? Sí, mira, me queda la reflexión de si acaso en la pausa saludable podrían integrar ejercicios de las clases de deporte. Porque de verdad que una cosa es estirarse, nosotros jugamos y en algunas clases lo hacemos, pero si ustedes nos pudieran enseñar algún ejercicio ergonómico para que aprendamos a poner los hombros de una manera o de otra, porque yo he visto las cápsulas de ejercicios para las personas mayores que hicieron los kinesiólogos del hospital clínico, y son de verdad súper buenas, y les juro que son aplicables para cualquiera de nosotros, pararse, sentarse, caminar, el tándem y todo lo demás. Oye, si lo hiciéramos nosotros, o sea, si ustedes se juntaran en las pausas, yo creo que todos vamos a tener que empezar a hacer eso. Va a ser algo que incorporemos. Y lo otro, rescatar una frase que yo dije en la presentación, que fue el síndrome del aula vacía. De verdad que creo que con este sistema de tener a las personas dentro de sus tiempos para poder evaluar, para poder repasar sus materias, creo que es algo que podríamos tal vez dejarlo a permanencia, porque para nosotros los que seguimos dando, o sea, otorgando y recibiendo cursos, es súper positivo, y a mí me ha servido ahora que estoy haciendo un diplomado en farmacología, chiquillos, ni les cuento. Pero justamente, como puedo ver una y otra vez los videos de las clases grabadas, como que digo,
Ah, qué bien. Ahora entendí. Y en una situación directa no me habría resultado tan bien. Yo creo que vamos a tener muchas cosas que rescatar y dejar de verdad, aunque pudiéramos volver a estar todos juntos, amontonados, por favor. Yo creo que esta modalidad de la entrega teórica con teleodontología, que me encantó, con estas clases grabadas en cápsulas donde la persona pueda revisar una y otra vez, son beneficiosas. Yo creo que esta reflexión, la oportunidad que nos dio pregrado es muy buena, así que yo la agradezco. Y además que nos obligó a esta reflexión, porque no fue fácil poner 42 clases en 7 módulos. Tuvimos que empezar de verdad a decir, como alguien dijo por ahí, la cookie, esto sí, esto no, esto venía, no, esto lo traen de otra UTE, esto lo vieron, no, entonces que imbricar, integrar, pero súper bien. Así que quería hacer esa reflexión y decirles nuevamente muchas gracias por esta oportunidad, porque todos queríamos decir, oye, mira todo lo que hice, lo que me falta, lo que quiero seguir haciendo. Así que, bien, eso. Muchas gracias, Andrea. Camila. Agradecer y felicitar de nuevo a todos los que presentaron. Creo que para todos fue un shock el año pasado, en marzo, cuando tuvimos que en 2 semanas rearmar todos nuestros programas y cambiarnos de lo presencial a lo virtual. Pero también creo que vieron algunas cosas positivas. Nos obligó a remirar nuestros cursos, a elegir qué era lo que de verdad queríamos enseñar y dejar un poco todas las otras cosas que uno cree que son tan importantes, pero de repente seleccionar lo que de verdad queríamos que el estudiante se llevara. Y también algo que dijeron de la UT de Deporte, que encontré súper bueno, que esto les ha dado autonomía a los estudiantes. Ahora tienen que trabajar, o sea, ser ellos adultos y más ver su tiempo. Y podemos tener estas clases grabadas en las que a veces podemos tener gente que presencialmente no podíamos tener, ya sea por cosas de horario o incluso como tuvimos la suerte esta mañana de tener a la doctora Manzanares desde España, que nos abre un mundo distinto y que cuando esperemos todo, ya podamos salir más que ahora, mantener las cosas positivas que hemos encontrado y también poder volver a encontrarnos, pero también mantener la flexibilidad, porque creo que a todos entre académicos, personal de apoyo, estudiantes, nos ha sido, o sea, hay cosas positivas y negativas y yo me acordaba antes, cuando estábamos todavía presencial, que nos estábamos peleando las aulas para las clases y, por ejemplo, nosotros en salud pública mucho podemos hacerlo online en la parte teórica, el alumno lo ve a su ritmo y después tenemos sesiones de discusión que en este minuto son sincrónicas, pero después podríamos hacer en grupos chicos presencial por la cosa del contacto humano que a todos nos hace falta, pero creo que es una súper buena oportunidad y lo que mencionaron en la mañana también, rescatarlo, que al poder estar conectado con todas estas otras comunidades ontológicas internacionales, la próxima pregunta que se nos viene es, ¿vamos a seguir enseñando ontología en torno a la enfermedad o queremos formar un profesional para que mantenga la salud? Y eso yo creo que es como el desafío post pandemia, porque todavía estamos, ni siquiera voy a decir la mitad, porque ya a estas alturas ya no me quedan predicciones de en qué momento estamos. Pero muchas gracias por organizar esto, porque nos da un tiempo de sentarnos y reflexionar en lo que hemos hecho, ver lo que han hecho los otros colegas. Así que muchas gracias. Gracias, Carmen. Sí. Karin. Sí, doctora. Bueno, saludarlos a todos. Me disculpo porque me tuve que dividir en dos. Tiré una moneda al aire y dije en la sala 1, en la sala 2.
así que no pude escucharlos a todos, pero por lo menos quería estar presente en las dos salas para poder enterarme de cómo se veía esta actividad tan interesante, ¿no? Yo rescato de esto que es la creatividad de nuestros académicos. Ante la adversidad, ante la dificultad y el compromiso que tenemos con nuestros estudiantes, cómo resolvemos los problemas que no se podían resolver de otra manera, en la incertidumbre, sin recursos, porque no estábamos preparados para ello, fue de un día para otro, y cómo estas presentaciones dan cuenta de la sistematización que tenemos como para poder resolver problemas en forma óptima. Sin duda fue improvisado, en algunos casos fue trabajado conjunto con alguna persona experta que pudiese ayudar, pero de todas maneras fue sobre la marcha y resultó. Yo creo que hay muchas cosas de las que estamos haciendo que se vinieron para quedarse. Porque nos damos cuenta, producto de la necesidad, de la urgencia, de que tenemos que flexibilizar y que tenemos que improvisar o que tenemos que buscar alternativas para resolver los problemas de distancia, de conectividad, de las que han aparecido infinitas. Y nos damos cuenta de que hay cosas que son tan simples y que pueden resolver tiempos, angustia de los estudiantes, capacidades de aprendizaje. Nuestras salas, recuerdan nuestras salas, las que nos peleábamos para hacer clases, que se llenaban con 8 o con 10 estudiantes, y teníamos una capacidad para 100. Y nuestros estudiantes llegaban al principio y después al final del año ya no estaban, etc. Entonces, a mí me parece que rescato profundamente esta jornada, felicito al equipo que ha preparado esta jornada por mezclar tantas modalidades, ¿no? Escuchar a expertos de afuera, de nuestra propia institución, pero también hacer que nuestros académicos hayan trabajado sistemáticamente en mostrar los esfuerzos que se realizaron en distintas instancias, desde el deporte hasta una apertura de una cámara en dientes, como mostraba Pamela con la doctora Enríquez. En el otro lado habían otras cosas, vi la virtualización del módulo de física. Entonces hay por todos lados, hay propuestas nuevas que han salido de nosotros mismos, entonces creo que eso es muy importante y lo rescato. Felicito a todos los equipos que han trabajado y presentado aquí ahora, pero sin duda que vamos a tener que aprender qué es lo que nos puede servir, qué es lo que nos hace más óptimo el uso de los recursos y de qué manera también llegamos mejor a nuestros estudiantes. Necesitamos que el grupo de deporte nos explique cómo tenemos que convencer a los estudiantes de mantener las cámaras prendidas. Parece que cuando tiene una razón de peso, ellos la aprenden, ¿no? Gracias. Pau. Yo también quiero agradecer efectivamente la experiencia y las presentaciones que se han realizado acá. Creo que nos hacía falta esta instancia, quizás tenemos que generar otras, ¿no? Donde en el fondo, como comunidad, en el fondo ni siquiera muchas veces sabemos en qué está el otro y todas las lindas experiencias que se han realizado, ¿no? Y cómo nos podemos unir. Creo que la experiencia de odontopediatría, de la teleodontología, y conozco otras experiencias, pero en el fondo quizás tenemos que hacer solamente una. No sé si me caí justo. Sí, pero te estamos escuchando. Sí, está pegada la imagen, No sé si me están escuchando. pero tu voz se escucha. Pero ahora no. Ya se cayó. Sí. Oye, es área de imagenología dentomaxilar del Departamento de Patología y Medicina Oral. Ya. Por lo del apoyo. Ahí volvió, ya. Como nunca en este rato la internet está súper mal. Sí. Y me estoy como conectada 2 veces además ahora, no sé por qué. Bueno, ¿pero me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces, antes que me caiga nuevamente, quiero rescatar palabras que he escuchado acá y que escuché mucho también del equipo de los profesores de deporte, ¿no? El tema de la autonomía, este tema de la reflexión, y que también salió en la UTE de destreza, ¿no? De cómo hacer esa reflexión efectivamente del estudiante. Esto que sale de el mostrar, o el demostrar, y creo que ahí también tanto que nos hace falta quizás un poco más avanzar en nosotros, poder demostrar primero, ¿cierto? Y los profesores dijeron, nos expusimos al hacer un video
y que los estudiantes nos vean haciendo las cosas, ¿no? Entonces, en el fondo, efectivamente, eso muchas veces nos falta, a lo mejor tenemos miedo nosotros a exponernos, y creo que esta pandemia nos ha dado esa oportunidad. Y también del estudiante en el centro y cómo ser parte de su propio aprendizaje, ¿no? Y empezar a perder los miedos a tener que grabar una clase, a que la información casi somos autores y no podemos grabar una clase y dejarla dispuesta. Creo que eso también nos hace quizás tiene que estar dispuesta, ¿no? Para que en el fondo la veamos en distintos momentos y que el estudiante sea parte. Nos tenemos que avanzar mucho en tecnología, y ahí claramente tenemos que avanzar mucho en eso y aprender mucho más, y quizás ahí viene ese desafío, y claramente aprender, o sea, el tema de la evaluación y perderle el susto a la evaluación, creo que eso es lo que nos viene ahora, y también trabajar en integridad académica, pero principalmente esta frase que también lo dicen los profesores de educación física es creer en ellos, que yo creo que ahí tenemos que creer en ellos, y ahí muchas veces es como generar lazos de confianza, porque tenemos buenos estudiantes, pues tenemos buenos académicos también, y claramente ellos quieren ser odontólogos, y nosotros estamos llamados a formar a los mejores. Así que yo creo que eso, yo creo que muchas gracias por las presentaciones,